El Señor es bueno con nosotros. Y déjeme decirle que el mensaje de esta noche es importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, ya que el mensaje de esta noche lleva por título, Dios está aquí. Dios está conmigo. Dios está aquí. Dios está conmigo. Dios está aquí conmigo. ¿Puede decirlo? ¿Puede tener esa confianza? ¿Puede tener esa certeza de que Dios está con usted? ¿Sabe cuando muchas veces atravesamos por situaciones difíciles? A veces pareciera de pronto que las circunstancias nos gritan que Dios ya no está con nosotros. Pero algo que debemos de tener presente es que Él prometió estar con nosotros. Y si Dios prometió estar con nosotros, necesitamos entender esa verdad y afirmarnos en ese caminar con Cristo, de tal manera que podamos seguir perseverando y continuemos avanzando en aquello que Dios tiene preparado para nuestra vida. Así que por favor, vamos a creer que Dios está aquí conmigo. ¿Puede usted decirlo con todo su corazón? Dios está aquí conmigo. Una vez más, Dios está aquí conmigo. Quiero invitarlo a que haga una oración y que se presente delante de Dios y que le diga a Él, hoy quiero creer que tú estás aquí conmigo. Cierre sus ojos, amado hermano, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, creyendo que tú estás aquí con nosotros. Yo creo, Dios, en el nombre de Jesús, que tu gracia es sobre cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa en nosotros. Cumple en tu iglesia tu propósito y ayúdanos, Señor, a cada día buscarte de una forma mucho más comprometida, mucho más entregada. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Y al encontrarnos en medio de diversas situaciones, reconocer que tú estás aquí conmigo. Habla a nuestro corazón y que ninguna circunstancia pueda arrebatar de nosotros la fe que hoy tenemos en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cómo se siente después de haber orado? Así debería usted de sentirse todos los días. No importa cuál sea el problema que esté enfrentando, la situación por la cual esté atravesando. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hoy quiero que nos afirmemos en esa verdad. Dios está aquí conmigo. Cuando usted esté enfrentando las pruebas más duras, más difíciles, recuérdelo. Dios está aquí conmigo. Le invito por favor a que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 28. Y quiero darle lectura en la Reina Valera versión 60. Y dice la palabra del Señor así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor Jesucristo dijo algo muy interesante en su vida terrenal. Y Él dijo que nadie podía ir al Padre, que nadie podía ir a Él, que nadie podría restablecer su relación con Dios si no le era concedido de lo alto. En otras palabras, nadie puede venir a Cristo, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede restablecer su relación con el cielo si no hay un propósito divino detrás de ello. Así que hay buenas noticias. Si usted está caminando con Cristo, si usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hay un propósito de parte de Dios para con usted. No importa tu edad, no importa tu condición económica y tampoco tu estado de salud.
No importa tus antecedentes ni tu contexto familiar o cultural. Lo único que debes de saber es que si el cielo te concedió tener una relación con Cristo para que a través de él tú tuvieras paz para con Dios, es porque hay un propósito divino. Y de acuerdo a esta verdad, la Escritura entonces toma un sentido muy amplio, porque el apóstol Pablo, basándose en esa verdad, es que expresa y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a aquellos que tienen una relación vigente con Dios, todas las cosas, buenas y malas, prósperas y adversas, nos ayudan a bien. Esto se confirma en aquellos que de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, fueron llamados para estar unidos a Cristo. ¡Qué maravilloso! A partir de este día es mi anhelo que ninguno de ustedes vuelva a ver las circunstancias, los problemas desde una perspectiva equivocada. Veamos toda circunstancia que enfrentamos desde la perspectiva de la fe, del propósito de Dios para nuestra vida. Déjeme decirle que como sociedad atravesamos por tiempos difíciles. No solamente en el sentido de que como seres humanos estamos atravesando por una pandemia, tampoco por el hecho de que a nivel global se está experimentando una desaceleración económica. ¿Se ha dado cuenta que la economía está avanzando de forma muy lenta? Hoy, de hecho, en las noticias mencionaron que México está experimentando un superávit económico, cual no se había experimentado en 29 años atrás. Es decir, el avance económico que México está teniendo en relación a su historia es muy prometedor. Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros aún no lo vemos de manera tangible en nuestra economía familiar. ¿Por qué? Porque hay un efecto de desaceleración mundial que está afectando los bolsillos a nivel global. Ahora bien, no solamente tenemos problemas económicos, no solamente tenemos problemas de salud, como mencionaba la pandemia, sino que considero que el tiempo en el que vivimos es un tiempo particularmente difícil, ya que además de todas las adversidades que como seres humanos podemos experimentar, nos encontramos en un periodo en el cual la fe de muchos creyentes está siendo sacudida de forma violenta. ¿Recuerda usted cuando le enseñé acerca de ese pasaje en el cual el Señor Jesucristo habla con Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo? ¿Cómo se zarandea? ¿Cómo se sacude el trigo? Se sacude con violencia, pero la finalidad es poder extraer la semilla de la vaina. Lo mismo pasa con el corazón de muchos creyentes. Cuando son sacudidos por la adversidad, por la enfermedad, por las pruebas, por las dificultades, su fe sale de su corazón. Satanás los ha sacudido como si fueran trigo, con el único objetivo de robarles su fe. ¿Y qué cree? Lamentablemente, hoy la iglesia está siendo sacudida de forma violenta, pero un alto porcentaje de creyentes están perdiendo la fe. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, pues que muchas personas que en algún momento tomaron una decisión por caminar con Cristo, hoy se encuentran dudando respecto de la fe que un día decidieron abrazar. Hoy no es de extrañar que muchas personas se sientan decepcionadas de su religión. Llámese protestantismo, catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, budistas, islamistas. No es de extrañar que la gente se sienta decepcionada. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo que le enviaría hambre y sed a la tierra. No sería hambre de pan ni sed de agua, sino de conocerlo. No de pertenecer a una religión. Él no iba a enviar hambre para que la gente perteneciera a una religión. Él iba a enviar hambre a la tierra para que la gente quisiera conocerlo a Él.
El problema es que cuando la gente se engancha a una religión, la religión va a producir en su corazón decepción. Y es que, amados hermanos, no importa de la forma en la cual tratemos de verlo o tratemos de justificarlo. Si nuestra mirada no está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en algún momento enfrentaremos circunstancias que sin lugar a dudas nos harán dudar de la fidelidad y el amor de Dios por nosotros. Yo le hago una pregunta. Durante este año, ¿en algún momento enfrentó alguna circunstancia, alguna situación, alguna escasez que de repente sacudiera de tal forma su vida que le hiciera dudar de la fidelidad y el amor de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para morir? No, pues yo creo que ya de esta ya el Señor ya no me salva. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para fracasar? No, pues es que ya me tocaba. ¿Cuántos de nosotros renunciamos y dejamos de insistir en aquello que Dios nos había permitido alcanzar? Muchos creyentes hoy día están perdiendo de vista la meta porque sus ojos se están apartando de Cristo. Déjeme decirle algo que usted ya sabe bien. Como seres humanos, ninguno de nosotros está exento de enfrentar pruebas, luchas y tribulaciones. A veces, podría incluso asegurarte que aunque enfrentamos las mismas pruebas que enfrenta el resto de la humanidad, muchas veces pareciera que nuestra fe se tambalea debido a que hemos abrazado la idea de que por el hecho de que permanecemos bajo las alas del Altísimo, no deberíamos de sufrir ningún tipo de circunstancia adversa. Y cuando de forma natural enfrentamos las pruebas, pareciera de pronto que de forma inconsciente nos decepcionamos de Dios. Ay, no, es que yo estaba seguro que Dios me habría de prosperar. Durante todo el año he sido fiel y constante en mis diezmos, he sido fiel y constante en mis ofrendas. Yo no sé por qué estoy enfrentando esta racha de desaceleración económica que está afectando mi familia, mi negocio, mis empresas. Yo no sé qué está pasando con Dios. ¿Será acaso que de esta manera Él me corresponde al esfuerzo y sacrificio que he hecho por honrarle? Hoy muchos cristianos que ya no tienen su mirada puesta en Jesús se cuestionan sobre el amor y la fidelidad de Dios para con cada uno de ellos. Cuando de forma inconsciente nos decepcionamos del Señor, es donde comienza una batalla en nuestra mente y en nuestro corazón, en la que por momentos pareciera que el tener una relación con Dios no nos es suficiente. Y algo que quiero que entendamos es que si bien con Cristo o sin Él enfrentaremos pruebas, pero la gran diferencia radica en que con Él tenemos la seguridad de que cada dificultad obra para nuestro beneficio. Siempre que decidamos permanecer fieles a Cristo y su palabra, a pesar del dolor, la tristeza, la angustia y las carencias que muchas veces afectan nuestra estabilidad emocional y espiritual. Hoy quiero desafiarte para que determinemos ser un pueblo fuerte y estable. Un pueblo que en medio de la lucha, en medio del dolor, se mantiene firme en el Señor. Dejemos de ser una iglesia de cristal y volvámonos un ejército victorioso. Hoy quiero que nos levantemos como un pueblo que sabe tener fe y que sabe que no hay circunstancia adversa que enfrentemos que no tenga de parte de Dios un propósito para bendecirnos. No hay ninguna situación que escape a la voluntad de Dios. Entonces, si en la voluntad de Dios estamos enfrentando dificultades, pruebas y adversidades, déjame decirte una cosa. Dios en medio de esa prueba, en medio de esa enfermedad, en medio de esa escasez, en medio de ese problema, tiene un propósito para perfeccionarte. El problema es que muchos de nosotros no lo estamos viendo. Por este motivo es que considero que debemos prestar atención a las palabras del apóstol Santiago, quien nos dice algo muy hermoso,
Y en Santiago capítulo 1, verso 2, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Alégrense cuando les den un diagnóstico negativo. ¿Por qué? Porque le pueden dar, a partir de su agradecimiento, la oportunidad al cielo para intervenir. Muchas veces se los he expresado y la gratitud abre puertas, cosa que no logra realizar la queja, la tristeza, el reproche. Ahora bien, cuando el apóstol le expresa: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, esto no significa que no sintamos tristeza o dolor cuando enfrentamos situaciones que humanamente nos resultan dolorosas. Lo que sí significa es que no debemos de permitir que una emoción natural, resultado de una experiencia dolorosa, nos gobierne. Si algo debe de determinar nuestra forma de responder ante la enfermedad, la pobreza o la adversidad, amada iglesia, es nuestra fe. Fíjese la forma en la cual el apóstol Juan expresa lo que le acabo de mencionar. Y vea nada más usted qué hermosas palabras el apóstol Juan nos expresa en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 4, en la traducción bíblica Palabra de Dios para Todos. Y usted lo tiene aquí proyectado en la pantalla y dice de la siguiente manera: porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Esto es algo maravilloso que necesitamos entender, porque en la medida en la cual nosotros tengamos una fe sana, saludable y sólida, créame, las adversidades van a poder ser procesadas y van a poder ser digeridas de una manera correcta, teniendo como precedente el hecho de que estamos en el hueco de la mano de nuestro Dios. Es maravilloso cuando podemos encontrar en la Escritura verdades como esta, verdades en la cual podemos confiar, verdades en las cuales podemos descansar. Y esto es algo maravilloso, amados hermanos. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Es impresionante la forma en la cual la Escritura nos enfoca en aquello que de verdad es trascendente. Y es que si vemos la vida desde la perspectiva bíblica, nada es más importante que aprender a confiar en el Señor y a mantener saludable nuestra fe. Diga conmigo: mantener saludable nuestra fe. Diga después de mí: yo necesito mantener en buenas condiciones mi fe. Una vez más, yo necesito mantener en buenas condiciones mi fe. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Porque tal y como lo expresó el apóstol Juan, a través de nuestra fe es que podremos vencer toda adversidad, toda circunstancia, todo problema que la vida nos presente. El apóstol Pablo explicó lo siguiente y él dijo cosas como estas. Acompáñenme a Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Este es uno de mis pasajes preferidos porque este pasaje constantemente alimenta mi fe y me hace saber que yo tengo esperanza en medio de la prueba y en medio de la tribulación. Dice la Escritura de la siguiente forma, segunda a los Corintios capítulo 4, verso 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento.
todo sufrimiento o placer que experimentemos en esta vida es temporal. ¿Por qué? Porque esta vida es temporal y va a llegar un momento en el cual esta vida se va a terminar. Lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar es que cuando enfrentamos pruebas y dificultades, pero las enfrentamos con fe, acumulamos para nosotros una recompensa que podría traducirse en un mayor peso de gloria en la eternidad. Cuando nosotros carecemos de fe y enfrentamos la tribulación, lo único que acumulamos en nuestra vida y que carece de recompensa eterna es amargura, rencor, decepción, tristeza, inestabilidad. Pero cuando enfrentamos la vida con fe, dice el apóstol Pablo, si tú supieras cómo cada vez que enfrentas tus problemas con fe, acumulas para la eternidad una recompensa que jamás se marchitará, te gozarías en medio de las pruebas. El problema de muchos de nosotros es que no hemos entendido cuál es el rol de las pruebas en el desarrollo de nuestra vida cristiana y en el proceso de crecimiento y transformación por el cual Dios nos está guiando. ¿Cuántos cristianos hoy día están enfrentando sus pruebas sin fe? ¿Cuántos cristianos hoy día tienen una fe raquítica que no tienen la posibilidad de darles estabilidad cuando comienzan a experimentar la dificultad, la soledad, el temor, la angustia? ¿Sabe? El apóstol Pablo con esa expresión desea que entendamos que en Cristo usted y yo somos más que vencedores, pero solo y solo si nos mantenemos firmes en la fe. Usted tiene de dos opciones para enfrentar la vida. O lo hace con Cristo o lo hace sin Cristo. Puede hacerlo con su religión, pero eso no contará como hacerlo con Cristo, puesto que la religión no nos permite tener fe en Dios. Nos entretiene, pero no desarrolla una relación que nos permita creerle a Dios. Por estas razones que le dije, usted tiene solamente dos formas de enfrentar sus problemas, sus carencias, sus enfermedades, sus tormentas, sus dificultades. Y una es con Cristo, es decir, con fe, creyéndole a Dios, confiando en Dios. O la otra es abrazado de su religión, dudando, entristecido, deprimido, angustiado, afligido y temeroso del mañana, porque duda de que su Dios pueda hacer con usted misericordia y llevarlo hacia un puerto seguro. ¿Cuánta falta hace una generación de creyentes que presten atención a las palabras del Señor? Muchos de nosotros nos parecemos tanto a aquellos apóstoles en sus primeros días, cuando Jesús les dice, crucemos al otro lado. Y ellos, la expresión de Jesús, la toman a la ligera, se suben a la barca y cuando ésta, a la mitad del lago, comienza a experimentar una fuerte tormenta, se desesperan y comienzan a gritar y a buscar que Jesús intervenga porque ellos creen que su final ha llegado. ¿Acaso no te importa que perezcamos?, le dijeron. ¿Y cuántos cristianos hoy día no están teniendo esa misma actitud para con Dios? ¡Ey! Él te dijo, crucemos al otro lado. No importa lo que se atraviese durante el proceso, Él te dio una promesa. Y si Dios te ha dado una promesa, fiel es Él para cumplir lo que ha hablado. El pasaje del que te hablo termina diciendo que después de que Jesús reprendiera el viento y calmara la tempestad, la Escritura enfatiza
y llegaron al otro lado. ¿Sabes algo que Jesús jamás hará? Faltar a su palabra. Pero ¿acaso tendremos una fe saludable que nos permita movernos en acuerdo con Él? ¿O seremos esa iglesia de cristal que ante la adversidad ya está llorando? Ante la adversidad, la prueba, la enfermedad, la escasez, ya está dudando del amor de Dios. Es que no hemos alcanzado un nivel de madurez. Nos comportamos como niños pequeños. Y saben, necesitamos avanzar en el conocimiento de aquel que nos ha amado. Solo de esa forma vamos a poder enfrentar las tormentas de la vida. Considere lo siguiente. ¿Estás listo para enfrentar tu tormenta? Y quiero que entienda esta realidad, y es que en el mundo enfrentaremos aflicción. Eso enseñó el Señor Jesucristo. Ahora, tal vez el panorama que está delante de nosotros no es el que quisiéramos, no es el más adecuado ni es el más prometedor. Pero si tenemos como el hombre de la imagen una fe que nos cubra, no importa qué tan recia pueda ser la tormenta que atravesaremos, nuestra fe vencerá al mundo. El problema es que hoy día muchos cristianos o muchos practicantes y simpatizantes de la religión cristiana protestante no tienen fe. Tienen una religión, pero no tienen fe. Porque para tener fe en Dios se requiere más que simplemente asistir a un templo o adquirir ciertas conductas y aprender cierto lenguaje que empleamos solamente el fin de semana por espacio de un par de horas. Tener fe implica tener una relación con Dios. Implica ser sumergidos en una relación en la cual podamos interactuar e intercambiar experiencias y afectos con Dios. ¿Hace cuánto tiempo que usted no tiene una relación vigente con Cristo? Tal vez usted se ha conformado con la práctica de una religión, pero déjeme decirle algo, y es que Jesucristo es mucho más que ir y encerrarse en un templo un fin de semana por un par de horas. Él nos prometió una vida abundante. Lamentablemente, un alto porcentaje de creyentes no están teniendo acceso a ese nivel de vida abundante porque tienen una fe enferma, tienen una fe deficiente. Entonces, la imagen que tenemos aquí proyectada adquiere un significado muy trascendente. ¿Estás preparado para enfrentar tu tormenta? ¿Tienes esa fe que te va a permitir atravesar por ese proceso duro y difícil en tu vida? Cuando tienes fe, continúas teniendo emociones naturales, inherentes a nuestra naturaleza humana. ¿Llegas a sentir miedo? ¿Llegas a sentir en algún momento angustia? ¿Llegas en algún momento a sentir preocupación? Pero ninguna de esas emociones te domina y ninguna de esas emociones hará que desvíes tu mirada de Jesucristo. Ninguna de esas emociones pondrá en entredicho la fidelidad y el amor de Dios para contigo. Cuando tienes fe, no importa el panorama que la vida nos presente enfrente de nuestros ojos. Sabemos que tomados de la mano de Dios, podremos avanzar. La pregunta obligada es si usted tiene fe. ¿Tiene realmente fe? ¿Tiene una fe que le permita caminar con Dios? ¿Que le permita avanzar en el proceso de transformación para el cual posiblemente Dios se está valiendo de circunstancias humanas y naturales para llevarlo a la estatura del varón perfecto que es Cristo?
Amados hermanos, un proceso mal asimilado, mal digerido, puede abortar nuestro caminar en Cristo. Y no porque hayamos sido probados más allá de lo que podemos soportar, porque bíblicamente eso es imposible. ¿Por qué entonces muchos creyentes deciden apartarse del Señor si la palabra enfatiza que ninguno de nosotros será probado más allá de lo que pueda soportar? ¿Sabe por qué abortan su caminar en Jesús? Porque jamás repararon en tener una fe saludable. Abrazaron una religión, adquirieron nuevas formas de conducta y aprendieron palabras rimbombantes que estaban de moda en su iglesia local, pero jamás se ocuparon de tener una relación viva con Jesucristo. Y precisamente esa es mi invitación para cada uno de ustedes en esta noche. Necesitamos fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Cristo, para que a través de esa fe nosotros podamos vencer en medio de toda circunstancia adversa, en medio de toda prueba, en medio de toda enfermedad, en medio de toda lucha. No estamos exentos de enfrentar pruebas, de enfrentar problemas. De hecho, es parte de la vida. Y Dios quiere utilizar todas aquellas circunstancias que en torno a ti pudieras nombrar tormentas. ¿Para qué? Para que crezcas en carácter, en convicciones, en fe. Pero para ello tú necesitas trabajar en tu corazón y permitirle al Espíritu Santo que Él te lleve hacia nuevos niveles de convicción, hacia nuevos niveles de confianza, de esperanza en el Señor. Déjame decirte que en la vida vamos a enfrentar circunstancias que delante de nosotros pudieran generar temor e incertidumbre. Eso es humano. Pero si nos tomamos de la mano de Dios y no nos soltamos, vamos a ver el propósito de Dios para nuestra vida, aún y a pesar de las dificultades. Qué maravilloso es el que tú y yo podamos confiar en el Señor y descansar. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida, yendo posiblemente en el metro o posiblemente en el micro o pecero, en el colectivo, en el transporte público, en algún momento se quedó dormido? Tal vez por cansancio, posiblemente aburrimiento, lo que usted quiera decir que fue el motivo por el cual se quedó dormido. Pero la realidad es que para poder usted descansar, primero tuvo que confiar. Y sin conocer al conductor del metro, del pecero, del micro, del chimeco, usted dijo, pues a mí me parece como que sí sabe manejar. De repente cuando hace los cambios se oye, échale salivita aunque sea, ¿verdad? Como que no sabía bien ese juego de pedales entre el clutch y el acelerador, pero confiamos finalmente. Y entonces, apoyados en esa confianza, es que pudimos descansar y atender nuestra necesidad de satisfacer nuestro sueño o el aburrimiento. Si usted no hubiese confiado en ese conductor, créame, jamás hubiera podido cerrar los ojos por cansado que usted pudiera haber estado. A veces pareciera que tenemos más confianza en un chofer al cual no conocemos y se brinca los topes o se atraviesa por todos los baches que existen en su camino, pero no podemos confiar en Dios, quien muchas veces permite que en la vida enfrentemos dificultades con la única finalidad de que si nos tomamos de su mano, creceremos. No somos capaces de creerle porque pensamos que posiblemente en esta ocasión Él nos habrá de dar la espalda. ¿A qué apunta todo eso, iglesia? A una relación deficiente. Y donde no hay confianza, no hay nada. Podríamos decir, no, pues es que yo sí tengo una gran devoción con el Señor, por eso todos los días publico un texto en las redes sociales,
Por eso todos los días le hago oración a mi Padre cuando como, cuando me voy a acostar, cuando despierto. ¡Oh, qué bonita relación! Pero si no eres capaz de confiar a ojos cerrados, tú en realidad no tienes una relación con el Señor. Y a veces, amados hermanos, pareciera que eso es lo que está permeando un alto porcentaje de vidas al interior de la iglesia. Cuando tenemos una fe saludable, una de las evidencias, uno de los frutos de tener una fe saludable propiamente hablándolo, es que las circunstancias que enfrentamos son digeridas teniendo en consideración lo que Dios nos ha dicho, lo cual nos permite convertirnos en creyentes indestructibles. ¿No le gustaría a usted ser indestructible? Pero apenas nos llega una carencia económica. ¡Ay, Dios! ¿Y esta vez sí me irás a proveer? Apenas nos llega una enfermedad y decimos, ay, tal vez ahora sí ya de esta no salgo. Apenas nos llega un problema matrimonial y decimos que la vida no vale nada. Llorando comienza y así llorando se acaba. Amados hermanos, ¿dónde está nuestra fe? Hoy quiero desafiarte para que dejes de ser una iglesia de cristal y te levantes como una iglesia guerrera que se atreve a confiar en Dios y que se aferra a las promesas que Dios le ha dado. Porque mira, cuando tú confías en las promesas de Dios, tú puedes tener la certeza de que Él se está comprometiendo contigo. Dios no habla a la ligera. Dios tiene emociones, pero no es emocional. En este sentido, te puedo decir que cuando Él te hace una promesa, se compromete contigo. Y necesitamos aprender a tener una fe saludable que venza al mundo. ¿Por qué? Porque debemos de movernos de nivel, a un nivel en el cual tengamos la certeza de que Dios está aquí, conmigo. Dios está aquí conmigo. Tal vez en este momento no tengo las finanzas que yo quisiera. Tal vez en este momento no tengo la salud que yo desearía. Tal vez en este momento mi situación matrimonial o sentimental no está pasando por el mejor momento. Pero Dios está aquí conmigo. Y si Él está conmigo, no tengo necesidad de ninguna otra cosa. Necesitamos crecer en cuanto a nuestro nivel de fe. Necesitamos madurar como pueblo de Dios. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que procurar nuestra fe, cultivar nuestra fe. Hay por ahí una imagen en las redes sociales que dice: supe que mi vida iba a ser difícil cuando en el kinder se me pudrieron los frijoles que me pusieron a germinar. Y tal vez usted también de la misma manera no tuvo suerte con su plantita de frijoles. Es muy probable que tal vez le puso demasiada agua y posiblemente no los cuidó como debería y en lugar de germinar se pudrieron. Mire, la vida de todos es difícil, pero ¿sabe qué es lo que marca la diferencia entre un creyente vencedor y un religioso vencido? Su fe. ¿Cuál es tu nivel de fe para enfrentar la vida? Para enfrentar la adversidad, para enfrentar las dificultades. El diablo viene y comienza a llenarte tu cabeza de un montón de mentiras, haciéndote dudar de la fidelidad de Dios. Y mira, cada quien va a hablar de cómo le ha ido en la feria. Pero yo tengo el testimonio personal y me apoyo en el testimonio
de un hombre que vivió hace mucho tiempo y que expresó lo siguiente y dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El testimonio de ese hombre y la experiencia que yo he desarrollado con Dios me hacen saber que en medio de toda circunstancia, en medio de toda adversidad, si Dios está conmigo, no me hace falta nada. Y aquello de lo cual pudiera adolecer o aquello que quizá me pudiera hacer falta es el recurso, la herramienta que Dios va a usar para llevarme a un nuevo nivel. Porque una cosa te puedo decir, y con certeza te lo digo, Él no me va a abandonar. ¿Por qué? Porque para mí es claro que Dios está aquí conmigo. Y ese es el nivel de fe al cual quiero que tú acceses. Que en medio de las pruebas, las luchas, las decepciones, las tristezas, las dificultades, los problemas, puedas decir y descansar: Dios está aquí conmigo. Dios está aquí conmigo. Y entonces puedas descansar. Entonces puedas entrar en el reposo que Dios ha prometido para aquellos que le aman. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando situaciones difíciles en las cuales, como mencionaba anteriormente, nuestra vida está siendo sacudida? Y si no tenemos una fe saludable, el diablo nos va a robar todo lo que Dios había depositado en nosotros. Necesitamos una fe saludable. Y eso es algo importante que hoy deseo compartir contigo. Ponga atención a la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina viene una interrogante que nos dice: ¿cómo mantengo mi fe saludable? Y hay 7 puntos que quiero compartir con ustedes y que necesitamos ir considerando de una manera mucho más personal para que podamos mantener nuestra fe saludable. Recuerden, ninguno de nosotros será probado más allá de lo que pueda resistir. El problema es que muchos de nosotros no estamos trabajando, no estamos cultivando nuestra fe. Y por este motivo es que cuando la prueba viene, se topa con un creyente de cristal. Ese creyente no sabe que Dios está aquí con él. Constantemente tiene temores, constantemente tiene dudas, constantemente tiene incertidumbre y no es capaz de depositar su esperanza en el Señor. Y entonces las circunstancias lo barren, lo hacen pedazos. Amados hermanos, consideremos: ¿cómo mantengo mi fe saludable? Bueno, el primer punto es manteniéndote conectado a la fuente de vida que es Cristo. Diga conmigo: fuera de Cristo nunca podré, pero con Cristo todo me es posible. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es quien nos sustenta, el Señor es quien nos alimenta, el Señor es quien nos fortalece, pero para recibir esa gracia de parte de Dios necesitas estar conectado a Él, a la fuente de vida que es Cristo. Algo que en repetidas ocasiones les he expresado es que sin conexión no hay transferencia. Si no estamos conectados a Cristo, no vamos a poder ser fortalecidos por Él. Así que si tú quieres tener una relación firme, real, vigente con Cristo, tienes que ocuparte de tu relación con el Señor. Y al ocuparte de tu relación con el Señor, esta va a dar como resultado el que tengas una fe saludable.
¿Por qué? Porque te estás manteniendo conectado a la fuente de vida que es Cristo. Ahora, ¿cómo me mantengo conectado a esa fuente de vida que es Cristo, pastor? Bueno, ya lo sabes, a través de la oración. Pero no es una oración de prontito, prontito, amén. Es una oración de exposición. Cuando oras a Dios, debes de verlo como un tiempo de exposición, un tiempo de intimidad con el Señor. Necesitamos reforzar nuestra vida de oración. No hay ningún creyente que haya existido o que llegue a existir que sin oración tenga una relación vigente con Dios. Imposible. Entonces, necesitamos, para mantenernos conectados a Cristo, quien es la fuente de vida, una vida de oración. Necesitamos también alabarle y adorarle. Acuérdese que alabamos a Dios por sus obras, pero adoramos a Dios por quien es Él. Entonces, si yo quiero mantenerme conectado a la fuente de vida que es Cristo, yo necesito exponerle mi corazón a través de alabanzas y de adoración. Ay, pastor, pero es que yo canto muy feo. No es simplemente a través de tu canto, es a través de la exposición de tu corazón. Expresiones que surjan de lo más profundo de tu corazón, donde le das gracias por lo que hace y lo bendices por quien Él es. También, si queremos mantenernos conectados a la fuente de vida que es Cristo, necesitamos ayunar. Me encanta el pasaje en el cual la Escritura nos dice que en una ocasión los fariseos llegaron con Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor Jesucristo les dijo: ¿pueden acaso los que están de fiesta ayunar mientras el novio está con ellos? Llegará un momento en el cual el novio les sea quitado y entonces, para mantener la conexión, ayunarán. Y necesitamos entender que el ayuno es una disciplina, que más allá, en un principio, que los demonios oponiéndose a tu ayuno, eres tú mismo, tus desórdenes, tus excesos de cafeína, tus excesos de alimentos grasos, tus excesos de trasnochadas, desvelos. Todo eso te va a impedir ayunar como deberías. Entonces, ¿qué necesito? ¿Me está diciendo que debo de estar a dieta para conectarme con Cristo? No, estoy diciendo que seas un buen administrador de tu vida. Porque el ayuno es una disciplina. Y si tú quieres ayunar efectivamente, deja de desvelarte, deja de tomar tanto café, deja de ingerir alimentos altos en grasas. Porque cuando ayunas, te sientes que te mueres. Dolores de cabeza, taquicardias. Y dices: ay, el ataque del diablo está bien fuerte. No, no es el diablo, es tu desorden. ¿Qué más necesito para mantenerme conectado a la fuente de vida que es Cristo? Pues necesito, escucha bien, oír y reflexionar en la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tengan como hábito volver a escuchar la palabra que les es predicada cuando se las envío en la lista de distribución o cuando la encuentran en mi muro de Facebook publicada. E incluso para aquellos que solo utilizan Instagram, hasta en Instagram la publico, para que tengan al alcance las herramientas que les permitan volver a escuchar el consejo de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros oímos a medias y el pastor está hablando y me ocupo de algo y en mi mente como que sí le sigo escuchando, pero la realidad es que le estoy dando el avión y después ya no sé ni qué dijo el pastor, ya no sé ni por qué lo dijo. Y ¿sabe? Eso genera malos entendidos. Hay personas que se han generado malos entendidos acerca de mi doctrina, acerca de mi enseñanza, por causa de que no están atentos a las predicaciones. Obviamente, si me escuchan una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses,
pues les van a surgir un montón de dudas respecto del por qué estoy diciendo lo que digo. Pero si usted está siguiéndome, usted se está dando cuenta que las predicaciones van conectadas. Y no es por mi pericia, es porque el Espíritu Santo está teniendo un diálogo con su iglesia. Y algunos de nosotros que no estamos conectándonos con la predicación, ¿qué sucede? Pues, ay, no, pues, ¿quién sabe por qué el pastor está diciendo eso? Posiblemente ya se desvió del camino. No, o sea, si no nos estamos conectando y no estamos poniendo atención a la predicación, ¿cómo vamos a realmente ser edificados en el Señor? Ahora, algo que a mí me gustaría muchísimo que ustedes hicieran, y lo expreso como David cuando dijo, ¿cómo desearía beber del agua que hay en el pozo que está en medio de Jerusalén? Y sus 3 valientes, ¿qué cree que hicieron? Fueron y le consiguieron el agua. David no se las pidió, David simplemente pensó en voz alta. Y considerando eso mismo, hoy me atrevería a pensar en voz alta y decir, ¿cómo me gustaría que a partir de este día, sea en línea o presencial, usted tuviera notas de cada predicación? Pero ¿qué cree? A veces creemos que nuestra mente es infalible. Y nos distraemos, nos extraviamos. ¿Y qué dijo el pastor? ¿De qué habló? Pues de Jesús. No. ¿Queremos mantener una fe saludable? Tú necesitas mantenerte conectado a la fuente de vida que es Cristo. Y para que esto suceda necesitas 5 elementos: oración, alabanza y adoración, ayuno, oír y reflexionar en la palabra de Dios y afirmar lo que estás escuchando a través de notas, a través de volver a escuchar la predicación, a través de reflexionar. Me encantan los discípulos de Berea, porque estos reflexionaban sobre lo que Pablo les enseñaba. Y a veces nosotros, amados hermanos, de verdad, que nos quedamos bien distantes de estos. Estamos en la predicación en presencial y con el celular en las redes sociales. Los que tienen Android dividen la pantalla en 2 y en una hacen que es la Biblia y en la otra su Facebook. Y sí, sí, pastor, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Pero ya están extraviados. Por favor, no te dañes a ti mismo. Segundo punto, si queremos tener una fe saludable, necesitamos creerle a Dios y confiar en lo que de Él conocemos. Les decía hace un momento, si no hay confianza, no hay nada, pero una confianza se da con base en la experiencia. Tú no puedes confiar en alguien con el cual no has tenido una experiencia. La experiencia enriquece los vínculos y nos permiten entonces depositar un mayor nivel de confianza en aquellos a los cuales estamos vinculados. Para creerle a Dios, tú necesitas tener experiencias con Dios. Y esto es bien interesante porque como seres humanos creemos tanto como conocemos. Si queremos tener una fe saludable, necesitamos tener más y mejores experiencias con Dios. Yo le pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no tienes una experiencia con Dios que sacuda tu vida? Yo tuve una experiencia con Dios el domingo pasado, sentí tan bonito cuando los hermanos cantaban, era tan bello. No, no te hablo de eso, te hablo de una experiencia que transforma, una experiencia que cambia, una experiencia que sacude el corazón. ¿Te das cuenta cómo muchas veces nos conformamos con tener una relación con Dios ahí nomás por encimita? ¿Cómo vamos a tener una fe saludable así? Siguiente punto. Si nosotros queremos tener una fe saludable, necesitamos, escucha bien, mantener comunión con nuestros hermanos en Cristo en un ambiente de congregación. La vida de iglesia es fundamental.
En este periodo de pandemia se vale el que tengas relación con la iglesia en línea, pero escúchame por tu bien, no te acostumbres, porque la atmósfera en presencial es muy diferente a lo que tú puedes captar o puedes llegar a disfrutar en línea. Y no es por la calidad del sonido, no es porque cuando escuchamos hay un desfase entre el audio y el video del pastor. No, hay una unción cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios. Y es ahí donde nosotros, amados hermanos, necesitamos atender. Usted y yo necesitamos entender que si queremos tener una fe saludable, necesitamos mantener comunión con nuestros hermanos en Cristo. Y no me estoy refiriendo, por favor, no se confunda, a enviarles piolines por la mañana y el silvestre por la noche. No es el piolín matutino y el silvestre de las buenas noches lo que nos mantiene en comunión. Es el juntos adorar a Dios y juntos escuchar la voz de Dios. El compartir los alimentos, el estar en unidad. Y tal vez en este momento por pandemia no podemos sentarnos a la mesa juntos y no podemos abrazarnos y no podemos muchas cosas. Pero créame una cosa, no basta simplemente con que recibamos un mensaje de buenos días y de buenas noches. Tener relación con la iglesia es estar donde la iglesia está. Hay tanta gente que cree que sabe lo que en la iglesia acontece viéndola a la distancia. Ni siquiera están presentes, ni siquiera están teniendo una perspectiva distinta de la que la distancia les provee y creen que tienen la capacidad para determinar qué es lo que está aconteciendo. Amados hermanos, si queremos tener una fe saludable, tenemos que volver a congregarnos. No va a pasar ni una sola tilde de la ley hasta que todo el plan de Dios se cumpla. Y dentro de esas expresiones bíblicas que no pasarán, está el no dejen de congregarse, mayormente ahora que ven que el día se acerca. ¿Cuántos se han enfriado por decir, yo en línea? Primero así comienzan, en línea. Y después, a la mitad me conecto. Lo veo en la repetición. Y esos momentos jamás llegan. Y después se enfría su corazón. Y como no quieren ser responsables sobre lo que descuidaron, pues entonces hay que buscar un culpable, ¿no? Y no debería ser así. Siguiente. ¿Cómo mantengo mi fe saludable? Hay 4 puntos más que necesitamos entender. Y el primero tiene que ver con que te mantengas conectado a tu pastor y tus líderes. Necesitamos establecer un vínculo fraterno y desarrollar amistad. Ahora, iglesia, hay de líderes a líderes. No pienses que los líderes efectivos siempre serán como a ti te gustaría que fueran. Imagínate tú que tenemos un pastor como lo era mi padre. ¿Sabes cómo era mi padre? Bueno, mi padre, cuando pastoreó, era un hombre muy ocupado de la iglesia, pero también preocupado por el buen caminar de todos y cada uno de los creyentes, lo cual es bueno. El problema es que él tenía por costumbre siempre estar sobre las personas. Entonces, si alguien faltaba, si alguien no llegaba a la reunión, él de inmediato le hacía una llamada telefónica o le iba a buscar a su casa, lo cual es bueno.
y no está mal. Ese es un perfil de liderazgo. Y habrá personas a las cuales les encante y habrá personas a las cuales les incomode. Porque había personas a las cuales mi padre incomodaba cuando llegaba a visitarles. Había familias a las cuales cuando él tocaba su puerta y le abrían, decían: "Oh, ya llegó el pastor. Ay, pastor, bienvenido. Qué bien usted le atina a la hora de la comida. ¿Quiere quedarse a comer?". ¿Se imagina? O sea, había personas que podían agradecerlo, pero había personas a las cuales eso les iba a incomodar. Recuerdo haber conocido de niño a un pastor que compartió templo con la iglesia que pastoreaba mi pastor, y él era un hombre de corte muy tradicional, era un pastor presbiteriano, y él siempre al acceso y a la salida a todos sus congregantes les daba la mano, a todos los saludaba. Bienvenido hermano fulanito, bienvenida hermana sutanito, por nombre y apellido. Había a quienes eso les parecía: wow, fantástico, qué increíble, aquí sí se respira el amor de Jesús. Pero había otros que decían: ay, o sea, qué incómodo me hace el que hay gente a la que no le gusta el contacto y tenemos que respetarlo. He conocido líderes que terminan de predicar y su staff de ujieres les hace una cerca en torno a ellos para salir del auditorio. Ni siquiera se quedan a convivir con la iglesia, no los saludan, no nada, ni siquiera adiós. Termina de orar su sermón en el nombre de Jesús, amén. Hay una persona que toma el micrófono, él es rodeado de gente y se sale. Hay a quienes eso les parece muy padre y hay a quienes les ofende. Ay, es que se siente una estrella, que se cree. ¿Se da cuenta? Ahora, para mantenerme conectado a mi pastor no necesito que él sea como yo quiero. Y eso es lo que yo quería enfatizar. Y por eso puse estos ejemplos. Tu pastor no necesariamente tiene que ser como tú quieres. Imagínate que tuviéramos un pastor como Elías. Elías está siendo llamado por Dios para ser arrebatado y Eliseo está ahí junto a él. Y la Biblia no lo expresa de esa manera, pero te aseguro que en algún momento Elías le dijo: ya déjame en paz, lárgate, no te quiero tener junto a mí. Vive el Señor, que no te dejaré. Ay. No importa cómo sea tu pastor o tus líderes, si tú tienes convicción de conectarte a ellos porque hay algo de ellos que deseas obtener, te conviene. No estés esperando a que tu pastor sea de determinada manera. Ay, es que yo estoy esperando que el pastor Samuel de perdida haga esto, haga aquello. Tal vez a ti te gustaría, pero a otros muchos les podría incomodar. Ay, bueno, entonces que pregunte. Imagínate. Cuando hablas de una congregación de 5 personas, es fácil, pero cuando al final de una reunión te encuentras con una fila de personas que necesita ser atendida, las cosas cambian. Entonces, ¿qué necesito para mantener una fe saludable? Mantenerme conectado a mi pastor y a mis líderes, establecer un vínculo fraterno y desarrollar amistad. ¿Cómo lo voy a hacer si ese pastor no se deja? Idéatelas. Así como te las ideaste para mantenerte en esa relación tóxica que duró años, así idéatelas para conectarte con ese pastor que tal vez a ti te parece imposible de amar, imposible de sufrir. Idéatelas, busca la forma, busca la manera. Él tiene algo que tú necesitas. Y no apunto solo a mí, sino a todos los que Dios ha colocado en eminencia. Cada pastor tiene algo que su congregación necesita, pero solo los que se conectan lo pueden recibir.
Siguiente punto. Crece en un área de servicio. Si tú quieres tener una fe saludable, crece en un área de servicio. Y mira, cuando empleo la palabra crece, ahora vamos un pasito más adelante. No es involúcrate en un ministerio. Ahora es hazlo con excelencia. Eso es crecer en un área de servicio. Estar en un área de servicio para hacer las cosas a medias, estar en un área de servicio para hacer las cosas mal, no es servir, es estorbar. Así que necesitamos crecer en un área de servicio, es decir, tenemos que desafiar nuestra vida y nuestra fe para llevar al siguiente nivel nuestro servicio en el Señor. ¿Hace cuánto tiempo que no limpias tu instrumento, tú que ministras a Dios en la música? ¿Hace cuánto tiempo que no limpiamos nuestras áreas de servicio? Aquellos que tal vez estamos ocupando un área de servicio, por ejemplo, quienes están en la computadora, por ejemplo, quienes están en la consola, por ejemplo, quien utiliza la cámara. Ya van 2 meses y la cámara sigue igual de dedeada con esas manchas de pollo rostizado que le quedaron de un día en el cual hicieron de talento eso. Estaba yo comiendo y la manché toda y dije, ay, luego la limpio. Imagínese nada más. Y lo mismo podría mencionar de muchas otras cosas que empleamos para servir, pero que realmente no estamos creciendo en nuestra área de servicio porque no estamos buscando la excelencia. No estamos buscando la excelencia tanto en lo que empleamos como en lo que hacemos. Por mucho tiempo batallé con el grupo de alabanza sobre algunas canciones en las cuales siempre en la misma canción había los mismos errores. ¿Qué me estaba diciendo eso? Que no había crecimiento. Servicio lo había, pero un servicio a medias. ¿Qué necesitamos? Crecer en nuestra área de servicio. ¿Quieres una fe saludable? Crece en tu área de servicio. Y si no tienes un área de servicio, lo primero es involúcrate. Y si ya tienes un área de servicio, en cualquier área que sea, hazlo con excelencia y busca nuevas formas de hacerlo cada vez mejor. Siguiente, si quiero mantener mi fe saludable, necesito alimentar mi fe con el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo me mantengo conectado? Escuchando la palabra de Dios, reflexionando en la palabra de Dios. ¿Cómo mantengo mi fe saludable? Alimentando mi fe con el estudio de la palabra de Dios. O sea, siendo un discípulo. No le estamos invirtiendo a que otros nos enseñen. Pablo pagó una cantidad como usted no se imagina para aprender la ley a los pies del rabino Gamaliel. Porque la educación en la antigüedad era algo muy cotizado. Y hablo de la educación religiosa. Hoy la gente menosprecia la escuela dominical, los grupos de discipulado, los grupos de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque son gratuitos, porque son de acceso libre. Tenemos cursos, gente que se ha preparado, que ha estudiado sobre diferentes temas y quiere transmitírselos. Pero ¿qué sucede? La iglesia no quiere aprender. ¿Cómo quieres tener una fe saludable si no estás dispuesto a realmente convertirte en un discípulo? Siguiente punto. Cuidando nuestro caminar en Cristo, consagrándonos y santificando nuestra vida. Recuerde algo que siempre le he mencionado y es que nada le puede dejar más vacío que el pecado que usted acumula en su vida, porque el pecado mientras más acumulas, más vacío te deja. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Celar la santificación, celar la consagración y de esa manera podemos tener una fe saludable. Si nosotros realmente nos tomamos en serio el hecho
de tener una fe saludable, iglesia. Créeme, las pruebas no te van a afectar como te afectarían si tú las enfrentas sin Cristo, es decir, solamente teniendo como recurso una religión. Necesitamos hoy más que nunca entender esta verdad y determinarnos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestro actuar. ¿O hasta cuándo le vas a dar tiempo a las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo realmente te vas a comprometer con aquello que Dios quiere llevar a cabo en tu vida y para lo cual Él está permitiendo que lleguen a tu vida diferentes pruebas, dificultades y situaciones, porque Él quiere perfeccionarte? Algo que debes de saber es que el cielo tiene prisa, pero muchos de nosotros queremos ir ahí a pasito, a pasito. Amados hermanos, movámonos al ritmo y en la dirección en la cual se está moviendo el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando lo hagamos sabremos que Él está aquí conmigo. Y en medio de tus tormentas tú dirás, Él está aquí conmigo. Considere lo siguiente. Vea lo que dice este hermoso salmo. Vea nada más qué belleza de salmo. Y es el Salmo 27, versos del 5 al 6. Y dice la palabra del Señor así: porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto, sobre una roca me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Vea todo el proceso. David comienza expresando que está en un periodo de estrechez, en el cual está sufriendo aflicción, pero ha determinado depositar su confianza en el Señor, sabiendo que Él lo habrá de proteger y lo habrá de colocar en una posición de ventaja respecto de la circunstancia que está enfrentando. ¿Y cómo concluye esta porción? Diciendo que Él va a gloriarse en el Señor, ofreciéndole sacrificios de alabanza y cánticos al Señor. ¿Se da cuenta? Esto es hermoso y debemos de tenerlo siempre, siempre presente, porque, amados hermanos, cuando el Señor está gobernando en nuestra mente y en nuestro corazón, las adversidades, las luchas, no tienen más posibilidad de destruir nuestra fe, porque tenemos una fe firme, una fe fuerte, una fe saludable. ¿No le gustaría a usted tener una fe saludable? ¿No le gustaría a usted caminar victorioso en Cristo Jesús? Yo estoy seguro que sí, pero como muchas veces se los he expresado, para tener algo del cielo no basta con desearlo ni ser honesto con expresarlo. Tienes que trabajar por ello, tienes que esforzarte por ello. Necesitamos un cambio de actitud. Y no sucederá si no somos renovados primeramente en nuestros pensamientos. Porque solamente de esa forma vamos a poder movernos en la dirección que Dios quiere. Considere lo siguiente y con esto vamos a concluir. Vamos a leer ahora el mismo salmo, el Salmo 27, pero los versos del 1 al 4. Mientras que usted lo encuentra, porque yo ya lo encontré, le gané, leemos lo que tengo proyectado aquí en la pantalla y dice: mientras que trabajemos en nuestra fe y determinemos en nuestro corazón creerle a Dios, ninguna circunstancia que enfrentemos tendrá el poder para destruirnos. Podremos atravesar por procesos difíciles, pero al superarlos hallaremos descanso y tendremos satisfacción en nuestra mente y corazón por haber confiado en el Señor. Fíjese qué hermoso. Los procesos difíciles, duros, las pruebas, las luchas, si son enfrentadas con Cristo, van a provocar en mi corazón, en mi mente, la satisfacción de haber confiado
en Dios. Ahora vea lo que dice la Escritura y vamos por favor al Salmo 27, versos del 1 al 4. Y dice la Escritura de la siguiente forma: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Escucha, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: congregarme. Y usted se conforma solo con verlo en línea y en repetición y a cachos. ¿Se da cuenta? Porque David no se deja amedrentar por los problemas, las circunstancias, porque tiene una fe saludable, porque tiene experiencias con Dios que mantienen la relación vigente y que le hacen saber que en Dios él puede confiar. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Creo que tenemos que movernos de nivel y tomar la decisión de crecer y buscar a Dios con un nuevo nivel de entendimiento, con un nuevo nivel de convicción, sabiendo que Él está aquí conmigo y por eso no temeré, porque tengo una relación que respalda mi convicción y entonces puedo descansar en que sea lo que Él permita que me acontezca. Lo que me acontezca tomado de su mano siempre me llevará a un nuevo nivel de comunión con Él. Y me va a transformar y me va a perfeccionar para que yo sea más como Cristo. Amén. Aleluya. Bien, vamos a orar, amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el cual hemos estado meditando en la Escritura, en la palabra de nuestro Dios, y vamos a declarar que queremos más de Él. Queremos más de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche hemos escuchado tu voz. Te ruego, precioso Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, con humildad, que Señor, tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, pero, mi Dios, mayormente permítenos tener una relación vigente contigo para que con base en la experiencia de la misma podamos depender de ti y buscar desarrollar nuestra relación en un nuevo nivel. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a ser fieles a ti. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos y mi vida delante de ti, suplicando, precioso Dios, que tengas de nosotros misericordia. Ayúdanos y perfecciónanos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te lo ruego y te doy gracias. Amén.